Muy buenas tardes, donde te encuentres. Bienvenido a otro episodio más de Psicología y Filosofía en YouTube y Ataraxia en Spotify. Eh, David Sánchez le saluda. Hoy otro episodio más, otro estudio más de las conjeturas que dan pie a los estudios de la conducta humana y del pensamiento humano. Me refiero a la filosofía y me refiero a la psicología. Entonces, uno de los propósitos de este podcast es precisamente tener en cuenta esos estudios, cuáles son las corrientes, cómo ha evolucionado los estudios de la psicología, desde el psicoanálisis de Freud, que hoy es visto como ya antiguo, aunque se pueden rescatar elementos todavía de aprendizaje en el mismo, pasando por lo neoanalítico de Carl Jung y las diferentes casas conductistas, constructivistas, socialistas, humanistas, eh, donde damos el estudio de la personalidad. La psicología intenta identificar los factores que influyen en la apreciación y la conducta del ser humano y el pensamiento que hace que ese ser humano se tenga, conciba y que de esta manera pues tenga un manifiesto material o presencial o visible. Es por eso que hasta el día de hoy se sigue construyendo la ciencia se sigue construyendo. Y yo he denominado este capítulo del día de hoy eh, lo he denominado de esta manera: la esencia y la existencia que argumentan la psicología. La esencia y la existencia que argumentan la psicología. ¿De qué nace esto? Esto nace porque pues mis estudiantes de personalidad en la universidad eh, hicimos un debate hace poco en la que pues pudimos observar en que el estudio de las personalidades, dentro del estudio de la personalidad, independientemente de qué factor, lo interesante, de qué línea, lo bonito e interesante es poder identificar qué teórico en este sentido se basa de dos corrientes filosóficas. Se basan de corrientes filosóficas: esencialismo y existencialismo. Y eso es lo que venimos a hablar. Un poco del día de hoy, entre más, menos de las corrientes esencialistas y el existencialismo. Y esto sí tiene que ver porque de esa manera también observa la psicología al ser humano. Y es la manera con que un terapeuta, un psicólogo organizacional, un forense puede observar las realidades en las que está estudiando, laburando, trabajando eh, con su equipo, con las personas. Bien, hay que empezar por un factor muy importante. Hay que empezar por definir qué es el esencialismo. ¿Y qué es el existencialismo? Rápidamente lo mencionamos. El esencialismo es la corriente filosófica en la que manifiesta que hay una esencia en las cosas y que le da esa característica identitaria a pesar de los cambios en la materia que pueda tener esa cosa, entre comillas, ¿sí? Puede ser material, puede ser vegetal, puede ser animal, cualquiera de las tres órdenes que nos dio Aristóteles. Y de hecho es un fundamento aristotélico. El esencialismo habla de la unidad entre el ente, ¿sí? Y esto aquí estamos hablando de ontología del ser, lo más profundo del ser. Estamos hablando del ente, como se les decía antes,
bueno, más que el ser, estamos hablando del ente, el ente, la esencia. ¿Qué es la esencia? La esencia es lo que es y no puede ser otra cosa, va a definir Aristóteles. Y esta fue la línea de estudio del individuo, de la persona, hasta entrando el siglo XX. Entrando el siglo XX. Obviamente hubo corrientes y líneas que no hay que, subestimar y están allí, pero la corriente esencialista fundamentó eh, muchas tesis y de hecho las primeras tesis de la psicología. Por ejemplo, Carl Jung, cuando habla de el inconsciente colectivo y los arquetipos, tiene una postura esencialista, esencialista. ¿Y esto a qué se refiere? Porque un esencialista, un profesional esencialista, aunque no sepa que sea esencialista, le va a dar valía a lo que es la persona a pesar de las decisiones que haya tomado. O sea, aquello que es en esencia, que no se lo da ni la nacionalidad, ni la raza, que no se lo da las decisiones que ha tomado. Hay una esencia compartida de humanidad con otros seres humanos. Y que a pesar de tener eso compartido con otros seres humanos, hay un carácter identitario, subjetivo, que cada uno de nosotros nos pertenece. Y que ese ente, esa esencia, da de una manera u otra una referencia, una manifestación a los accidentes que nos hacen tener eso, como los accidentes como tipo canales de la manifestación de la personalidad. ¿A qué me refiero a los accidentes? Los accidentes como el tamaño, como la altura, como la anchura, como el peso, ¿sí? Aristóteles va a dar una serie de elementos accidentales. ¿Qué es un accidente? Cómo la materia se va cambiando, ¿sí? Se va cambiando, pero esa materia que va cambiando no pierde su esencia primera, la esencia primera, esa esencia que lo identifica que es lo que es y que no puede ser otra cosa. Bueno, dentro de la psicología, y esto es muy interesante que estudiosos de la psicología y estudiantes de la psicología, profesores de la psicología puedan tocar en sus formaciones, que cosa a veces no pasa, el esencialismo dentro de las corrientes psicológicas. Y lo he mencionado, que está Carl Jung, Erickson, donde manifiestan sus tesis, Carl Jung sobre todo, que fue discípulo de Freud, pero posteriormente toma distancia y él mismo va a elaborar sus propias tesis de la personalidad, sobre todo cuando lo fusiona con ese carácter arquetípico que él va mencionando, que cada uno de nosotros tenemos algo referencial arquetípicamente y que nos hace tenemos una referencia, un modelo a seguir, una referencia modélica cultural que todos seguimos. De hecho, le da importancia a la persona por lo que es y no por los accidentes. Los accidentes hablan de lo que es la persona, pero la persona, en este sentido esencialista, que tiene dentro la psicología o que adopta algunas posturas psicológicas, van a observar al individuo, a la persona, por su esencialidad más que por sus accidentes. Por otro lado, tenemos que hablar que si la corriente existencialista está también dentro de la psicología. Y allí lo podemos ver, por ejemplo, con posturas como las de que influye el ambiente va a influir en la persona el cambio de posturas y que le da referencia a esas
a esos cambios más que algo esencial como lo manifestaban los esencialistas. ¿Qué es el existencialismo? El existencialismo es la postura filosófica en la que menciona que antes de que la existencia precede a la esencia, o sea que hay una existencia producto de la toma de decisión del ser humano. Cada vez que el ser humano se arroja a tomar una decisión, está existiendo. Y que es la confrontación de la libertad, porque uno escoge en libertad, y cada vez que escogemos y que decidimos en libertad, nos estamos construyendo. Uno de sus pensadores más representativos es el francés Jean-Paul Sartre, en la que va a manifestar y tiene varias máximas, como por ejemplo, de lo único que no puede el hombre, de lo que es esclavo, es de su libertad. De hecho, es el pensador de la libertad en ese sentido, pero va a manifestar que la existencia es la que da las acciones y los cambios que hacen que una persona realmente se vaya construyendo. No, para el existencialismo no existe como un esencialismo, ¿no? En la que da un carácter identitario antes de esa concepción de esa realidad. Bueno, también la psicología adopta ese existencialismo, y de hecho es una postura muy concreta, muy presente en muchas corrientes psicológicas, y sobre todo después, porque a ver, Jean-Paul Sartre sale del Mayo francés, se da a conocer, ya venía de antemano con algunas tesis, con algunas posturas, pero se da ese movimiento del Mayo francés en el 68, si mal no recuerdo. Su mujer era Simone de Beauvoir, y ya sabemos muy bien que la postura del feminismo de Simone de Beauvoir es la que da pie a todos estos movimientos en la que te vas construyendo o puedes tomar decisión de quién quieres ser y qué quieres ser, ¿no? Es por eso que está impregnado de existencialismo. El existencialista toma las decisiones de quién quiere ser, y que no necesariamente son decisiones acertadas porque, a ver, probablemente no se conoce realmente. La psicología está impregnado también muchas teorías, ¿sí?, de existencialismo. Y es por eso que en este momento, en este podcast, yo quiero plasmar que la ciencia se va construyendo. Voy a echar un poquito para acá. Ajá. Yo creo que aquí, sí, tal cual. La ciencia sigue construyéndose, sobre todo las ciencias psicológicas. Las ciencias psicológicas se siguen construyendo hasta el día de hoy. Por lo tanto, uno como pues estudioso de la materia debe ir deliberando y escogiendo qué línea es la que debates, o la que tienes mayor inclinación, en la que tienes mayor unidad con ella. Yo, para mí, como profesional, no es desconocido que yo tengo encuentro mucho más argumentación en las posturas esencialistas que las existencialistas. De hecho, puedo ser un crítico del existencialismo como manera constructiva, irracional, porque digo que da fundamento a tesis irracionales en algún momento de algunos psicólogos o psiquiatras, en la que el ser humano puede decidir quién es independientemente de que tenga una esencia. O sea, que para un existencialista no existe la esencia. Son tomas de decisiones en libertad las que van construyendo el hombre. Pues el esencialismo, en ese sentido, creemos que hay una característica muy particular, muy singular, que da vigencia a lo humano antes de la toma de conciencia de ese ser humano. O sea, antes que yo supiese quién soy yo,
qué hago y qué quiero, ya yo tenía un carácter identitario, un ente, una esencia que se manifiesta en mí y que no es otra persona, pero que es de naturaleza humana y que se manifiesta en mi materialidad. Y de hecho, al descubrir esto, podemos hacer énfasis en lo inconsciente de la mente, que está muy reflejada esa característica muy particular. Así que seguimos el debate. El debate está abierto, y por eso que este podcast es dirigido a estudiantes de psicología, a profesores de psicología, independientemente de qué campo sea, independientemente que esté en la organización, porque a ver, o en la clínica, no es lo mismo atender o guiar a una persona desde el esencialismo, que guiarlo desde el existencialismo. Probablemente te pudieses topar con un existencialista, terapeuta o psicólogo dentro de un equipo de trabajo, de una organización en la que sea su bandera de batalla el que te construyes en función de tus tomas de decisiones. Y aunque parece bonito, porque, a ver, es una propuesta muy interesante y muy bonita al escucharla, la del existencialismo, pero no toma en cuenta de que a pesar de las tomas de decisiones o no tomar decisiones, antes de ya existe una característica vigente, personalizada, unificada, de ese ser humano que está allí. O sea, que vale o tiene una identidad de una persona a pesar de su poca toma de decisión. Lo que habría que crear es la conciencia para esa toma de decisión, porque se va creando esa esencia con sus accidentes que va cambiando, ¿va? Esto era lo que tenían los pensadores antiguos, sobre todo los aristotélicos, que va a tomar de Tales de Mileto y va a tomar de Heráclito de Éfeso, en la que van Heráclito de Éfeso y Anaxímenes en este caso, en la que uno hablaba del cambio que se va dando y otro que permanecen las cosas como son. Aristóteles lo mantiene o lo unifica y da lo que es la corriente esencialista. Pero bueno, hasta el día de hoy seguimos estudiando, y a lo que quiero llegar en este objetivo de este podcast es que hay que debatir los libros, hay que debatir los autores, hay que crear el debate. O sea, la lectura es para también argumentarla, posicionarse y tener un punto de vista. ¿Sí? No quedarse con la primera postura, ni quedarnos con una manera de pensar. Yo en lo particular, cuando recién me gradué, no tenía conocimientos de esto, o cuando ya empezaba en la carrera psicológica, no atendía personas, veía personas y atendía pacientes, tenía mis pacientes o equipos de trabajo, pero no tenía conciencia de que internamente había un riachuelo subterráneo de esencialismo y existencialismo en las corrientes de los teóricos psicológicos, hasta que no fue que estudié filosofía, que me di con el choque y el descubrimiento de las corrientes internas que están muy subterráneas en las teorías psicológicas. Bien, sigue el debate. Por otro lado, otro tema, pues sí, puede ser unido. Yo quiero ir sacando, intentaré ser imparcial. Lo que pasa es que como esencialista soy más conservador, y estudio teóricos conservadores, no solamente en la psicología, en la filosofía, en la economía, pero también hay que conocer a los que no tenemos los mismos puntos de vista. En este sentido, los existencialistas en este sentido van a ser más progresistas, van a tener una postura más contemporánea de construcción de identidad y todo aquello. Por lo tanto, quiero presentar a una
persona que para mí, pues, un pensador, un psicólogo que es de los más representativos del momento, más disruptivo, pero que es un arquetipo para los que manifestamos dentro de la psicología una corriente más conservadora o más esencialista. ¿De qué me refiero? Pues de Jordan Peterson, psicólogo canadiense, profesor de universidad con mucha exposición en las redes sociales, y quiero presentar un pequeño fragmento de sus clases. Vamos a ver un pequeño fragmento de sus clases para los que están en YouTube y para los que están en Spotify, que puedan escuchar en Ataraxia, pueden escuchar un poquito de su clase, cómo argumenta desde la visión de la personalidad una característica más esencialista, ¿sí? Más esencialista, menos tirada al existencialismo. Para mí, en lo personal, es un crack, un modelo referencial a seguir dentro de la psicología. Vamos a observar un poco de su... aquí está en este video, que se llama La personalidad y sus transformaciones 01. La introducción, vamos a ver un poquito de la introducción y allí discutimos en el paso. Vamos a ver. No es tan sencillo averiguar qué constituye está doblado y quien lo dobla es una mujer. Personalidad y qué constituye otra cosa. Pero así que voy a abordar esto desde diferentes perspectivas. Y mientras estoy en eso, me gustaría que consideraras también la naturaleza de lo que vas a aprender. La personalidad humana es esencialmente insondable. Yo admiro su tranquilidad al dar su cátedra. Al dar su cátedra tiene una tranquilidad total. Humanos somos increíblemente complicados y estamos anidados en sistemas que... ¿Quién se atreve a llegar tarde a una clase de Jordan Peterson? ¿Quién carajo se atreve a llegar tarde a una clase de Jordan Peterson? Yo estaría allí, yo estaría de primero, estaría allí, ahí, allá adelante, donde está ese que está ahí, este que está acá, allí, primero. Esto es llegando tarde. También son increíblemente complicados. Hay más patrones de conexiones entre las neuronas en tu cerebro que partículas subatómicas en el universo, por un margen sustancial. Puedes buscar a Gerald Edelman si quieres saber más al respecto. Y entonces no es descabellado señalar que eres lo más complicado que conocemos en muchos órdenes de magnitud. Y la probabilidad de que puedas entenderte a ti mismo y a cualquier cosa que se acerque la totalidad de ello es extraordinariamente baja. Eso hace que el estudio de la personalidad sea muy atrevido, desesperanzado y complicado. Ahora, repasemos un gran número de teóricos. Sí. Y lo que encontrarán es que si bien hay similitudes entre ellos, existen marcadas diferencias. Y entonces quizás se pregunten, bueno, ¿cuál es el propósito de estudiar esta secuencia de teóricos e ideas si no hay punto de acuerdo entre ellos? Y yo diría primero, hay puntos de acuerdo entre ellos. Okay. A pesar de que la personalidad no ha avanzado hasta el punto en que yo diría que tenemos una teoría homogénea que está libre de contradicciones. Aquí está el primer punto que estaba señalando hace unos minutos. Todavía en el estudio de la personalidad no hay una, como en muchos campos de la ciencia, no hay una postura definitiva en la que pudiésemos argumentar que hay una sola corriente. Aquí vamos a ver la corriente probablemente más conservadora del ser humano, otra sobre todo impregnada por la escuela de Frankfurt, que en algún momento vamos a hablar de la escuela de Frankfurt,
y que es más existencialista. Ojo, muchos de los teóricos de la personalidad tomaban una de la otra, ¿no? Pero hay otros que sí estaban muy marcados con existencialismo y otros con esencialismo. Sin embargo, en lo contemporáneo, el estudio contemporáneo, yo pienso que hay acciones o posturas y pensadores, sobre todo en el mundo académico, que todavía que no han identificado de dónde viene esa causa raíz de ese pensamiento. Bueno, sigamos viendo a Jordan Peterson unos minutos más. Innatas, pero también diría que la personalidad es una disciplina híbrida. Es parcialmente ciencia, pero es parcialmente ingeniería también. Ahí está hablando de construcción. El elemento clínico, diría yo, se parece más a la ingeniería, y lo que hacen los ingenieros es tratar de hacer cosas. Ellos tratan de hacer que algo suceda y están informados por la teoría. Pero el objetivo sigue siendo construir algo. Uh-huh. Y cuando trabajas como psicólogo clínico, y la mayoría de los primeros teóricos que discutimos, y la gente llega tarde todavía, Dios mío, o poco más de un tercio y medio del curso, son teóricos clínicos. Están tratando de construir algo y están lidiando con cosas muy, muy difíciles. Problemas conceptuales, porque están tratando de curar los trastornos mentales o incluso la infelicidad, y tratando de traer salud. Y el problema de eso es que la definición de un trastorno mental no es una cosa precisa desde una perspectiva científica, porque lo que es mentalmente sano y lo que no lo es parcialmente un juicio social y parcialmente construido socialmente. Se dice que en psicología que una persona mentalmente sana es aquella persona que puede tomar decisiones. Una persona que puede tomar decisiones, que no está neurótico, o sea, que no está efervescente, puede tomar decisiones. Y eso en parte tiene que ver con las reglas y en parte tiene que ver con las ideales, porque también se puede decir que estar sano es ser normal. Pero también se puede decir que estar sano es ser un ideal, y luego, por supuesto, te enfrentas al problema de tener que conceptualizar un ideal. Y no es evidente que la ciencia sea capaz de conceptualizar un ideal, porque los ideales tienden a caer en el ámbito de los juicios morales. Claro, ¿qué es un ideal? ¿Qué es un ideal? Un ideal es el pensamiento ordenado de una idea que está visualizada a futuro, que existe la potencialidad de ejercerla por las capacidades, pero es una idea alineada, ordenada de lo que probablemente va a ser el futuro. O sea, es la armonía de la visión futura que tiene un sujeto. Digamos, o juicios filosóficos en lugar de juicios científicos per se. Claro, entra en el mundo así que lo que les diría es que axiología quiere decir valores. Valdría la pena abordar este curso como si fueran ingenieros del espíritu humano. Ok, aquí es una garantía, un elemento esencialista que, aunque esto no se escuche comúnmente en clases, en formaciones, en academia. De hecho, Peterson ha tenido problemas y por eso que ya no da clase, él tiene su universidad virtual. Es que habla de espíritu o alma, y para un esencialista, el estudio no es un movimiento intelectual, es un movimiento almático, porque, a ver, la substancia es lo que está allí, inherente por debajo de la materia, y es lo que le da sentido a la materia. ¿Esa sustancia qué es?
es el ente, esa esencia particular, y esto es muy metafísico, habla de lo que no se ve, de lo que no es tangible, de lo que no es palpable, lo que no es cuantitativo, habla de aquello que no es materializado. Es por eso que la corriente existencialista armoniza mucho con el materialismo de Marx, porque al armonizar con el materialismo de Marx, la corriente de Marx, trae a un mundo más inmanente, más del más acá. Inmanente quiere decir más aquí, más aterrizado, pero destruyendo totalmente lo que es metafísico o lo trascendente. Y lo trascendente es lo que le da sentido al ser humano. Es la postura esencialista. Un ingeniero de espíritu propio, para empezar, pero también un ingeniero de los espíritus de otras personas, porque mientras interactúas con otras personas, inevitablemente les dices lo que quieres y lo que no. Cuando te dan lo que quieres y lo que admiras, les respondes positivamente, les prestas atención, les sonríes, te concentras, enfocas tus pensamientos en ellos, interactúas con ellos y los recompensas por actuar de una manera particular. Y cuando no responden como tú quieres, entonces los castigas con una mirada o volteándose o rechazando su amistad, o como un niño negándose a jugar con ellos. Ok, muy bien. Esta es una introducción. Vamos a seguir estudiando. Dejo de compartir y vengo para acá. Las diferentes corrientes, y en este caso quiero hablar de un psicólogo contemporáneo, Jordan Peterson, para mí un gran referente. Para aquí tengo el libro de él. Ya me leí el libro de él, bestseller, para mantener el carácter, creo que las 10 acciones para mantener el carácter. No recuerdo el libro. Voy a buscarlo aquí. Vamos a buscarlo. Deme un minuto. Buenísimo. No son 10, son 12. 12 reglas para vivir. 12 reglas para vivir. Recomendado para los que quieren meterle a este tipo de lectura esencialista, de la psicología esencialista, como lo hizo, por ejemplo, Jung en su momento. Sí, porque hay referencia. 12 reglas para vivir. Buenísimo. De hecho, hicimos un podcast desglosando los capítulos de Jordan Peterson. Bueno, quería compartir con ustedes esta característica de el esencialismo y el existencialismo, cómo está vigente y presente todavía aún en la psicología, y está en debate, porque de hecho es la que no nos pone de acuerdo si la ciencia psicológica es parte de la salud o es parte del humano, de las humanidades. Ustedes no ven que hay universidades que si es facultad de humanidades o facultad de salud, pero a ver, es un diálogo necesario que hay que hacer para llegar a puntos de acuerdo. Sin embargo, hay puntos de vista y posturas que hay que mantener en ese sentido. Bueno, lo quiero dejar de este tamaño. Gracias por observarme, por darte ese tiempo de observar y escucharme también en Spotify, en Ataraxia. Puedes darle aquí a suscribir y pues te llegarán los videos cuando vamos realizando. Siempre vamos a estar informando o formándonos desde la filosofía y la psicología para la expansión de nuestra mente y nuestras capacidades cognitivas. El conocer y el saber nos da poder. Ya lo dijo Voltaire en su momento. Que tengan una excelente tarde, noche donde me escuches y donde me vea, y nos vemos en la próxima. Chao.